영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주 찬양하리라. 여호와는 범죄하시니 그에게 찬양하리로다. 왕이신 나의 하나님이여, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주 찬양하리라. 여호와는 범죄하시니 그에게 찬양하리로다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주 찬양하리라. 여호와는 범죄하시니 그에게 왕이신 나의 하나님이여, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 왕이신 나의 하나님이여, 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주 찬양하리라. 여호와는 범죄하시니 그에게 찬양하리로다.
Muy buenas noches a todos y sean todos bienvenidos a esta noche del culto de oración. Y nos sentimos muy agradecidos, muy contentos con cada uno de ustedes que nos acompañan en esta noche. Saludamos a los que nos ven, nos escuchan a través de Zoom, también a los que nos ven a través de Facebook y también a los que nos ven a través de YouTube. Agradecemos por su participación en esta noche. Hoy empezaremos con el culto de oración alabando unas cuantas alabanzas. Para empezar, cantemos la alabanza número 144, Gozo la santa palabra al leer. Busquemos todos la alabanza número 144, Gozo la santa palabra al leer. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja a los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí. Aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Cantemos otra alabanza. La alabanza número 160, ¿quién me puede dar perdón? Busquemos la alabanza número 160, ¿quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Creo para
Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Así en esta noche podemos alabar al Señor. Cantemos otra alabanza. Busquemos la alabanza número 35, Fuente de la Vida Eterna. Busquemos la alabanza número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones y denos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Y cantemos una alabanza más. Después de esta alabanza vamos a orar por este culto de oración. Cantemos una alabanza más. Busquemos la alabanza número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantemos la alabanza número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Busquemos la alabanza número 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y hasta aquí podemos alabar al Señor en esta noche. Y hoy inclinemos nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Hoy en esta noche usted nos da la gracia, Señor, de poder participar en este culto, Señor. De verdad, para nuestra vida espiritual, Señor, es muy necesario, Señor, escuchar, meditar en la Sagrada Escritura, Señor. Hoy, en esta noche, a través de su siervo, Señor, usted va a compartir su palabra, Señor, a nuestro corazón. Permita, Señor, a todas las personas puedan ingresar, Señor, al Zoom, al Facebook, a YouTube, para que puedan escuchar, Señor, el mensaje que usted tiene preparado para esta noche, Señor. Padre, le agradecemos, Señor,
De verdad hay muchas personas que en este tiempo están con mucha dificultad, mucha situación, pero Padre, usted a través de la palabra quiere darnos la esperanza en nuestro corazón, sin mirar la situación, sin mirar nuestro problema, sino solamente enfocado en la palabra de Dios. Nosotros, Señor, podemos encontrar la paz, la felicidad, Señor. Padre, más importante en esta vida, nuestro espíritu, Señor. De verdad, usted primero, Señor, quiere fortalecer nuestro espíritu, aún en la situación, aún en el problema, aún en muchas dificultades, Señor. Primero usted quiere establecer la palabra de Dios en nuestro corazón. De verdad, después de establecer todas las cosas, usted nos va a dar la felicidad, la paz en nuestro corazón. Porque único problema en nuestra vida, Señor, es nuestro pensamiento, Señor, nuestro sentimiento. A través de esas cosas, Satanás quiere destruir nuestra vida, Señor. Darnos sufrimiento, darnos amargura. Pero Padre, usted prepara los cultos, usted prepara cada día, Señor, nuevas palabras para que nosotros, escuchando ese mensaje, podamos avanzar sin mirar la situación. Así, Padre, en esta noche le agradecemos por hacernos partícipes, Señor, de este culto de oración. De verdad hay mucha necesidad dentro de la iglesia, hay muchas cosas que hacer, Señor. Por eso usted hoy en esta noche nos va a dar la promesa para poder avanzar en este tiempo, Señor. Así, Padre, le agradecemos. Permita que muchas personas puedan escuchar este evangelio. Permita que los hermanos puedan compartir este evangelio. Así, Padre, le agradecemos en esta noche. Encomendamos este culto en sus manos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta noche tenemos también tiempo de testimonio. Para ello voy a invitar a dos personas. La primera será la hermana Marlene Machaca, quien nos va a compartir su testimonio. Y después de la hermana vendrá la hermana Shirley Condori, quien también nos va a compartir su testimonio. Esperemos que cada uno de ustedes, escuchando estos testimonios, puedan también conocer cómo es el trabajo de Dios dentro de las personas. Así voy a invitar a los testimonios. Buenas noches, mi nombre es Marlene Machaca, tal vez muchos no me conocen. En esta noche voy a compartirles algo, cómo estoy pasando este tiempo. Hace una semana aproximadamente me vine como voluntario aquí en la iglesia. Realmente fue una decisión para mí difícil, porque pensaba mucho, ¿no? Tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer mi tesis, tengo que titularme, tengo que ganar dinero. Ese era mi pensamiento. Realmente allá afuera, ¿no? En mi casa tenía muchos problemas, mucha dificultad. Y Dios permitió este tiempo para que yo pueda ser voluntaria. Creo que fue como el propósito de Él. Les quiero compartir un versículo en Eclesiastes 3:11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Realmente para mí este tiempo ha sido muy difícil, porque recientemente falleció mi abuela. Y aún no entendía por qué, porque mi abuela así, yo la veía muy joven, recién tenía 60 años y yo veo que muchos abuelos viven hasta los 80, 90 años así. Y me sentía triste porque ella sí la persona que me ha criado. Y viendo, ¿no?, el tiempo de Dios, mirando esta palabra, todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno y perfecto. Esa palabra me tranquilizaba mi corazón.
Y estoy muy agradecida con Dios que mi abuela haya podido escuchar este mensaje de salvación, que haya podido recibir la salvación. Yo sé que Dios permitió su muerte porque era su tiempo de mi abuela. Y es bueno y perfecto porque ella realmente estaba muy enferma, tenía muchas enfermedades, necesitaba muchos tratamientos y estaba sufriendo mucho. Su carne sufría mucho, pero ella ya sabía que se iba a encontrar al lado de Dios, iba a descansar en paz. Lo que más me condenó a mi vida ha sido que creo que hice todo así por llevarla a hospitales, traté de salvarla, quería hacer mi propia fuerza para que ella se recuperara. Y decía, ¿por qué hice todo en vano? Así, en vano busqué hospitales, en vano compré estas cosas y todo estaba así molesta conmigo. Y sentía que en el hospital la hicieron sufrir mucho. Por eso mi dolor fue fuerte. Pero Dios permitió todo este tiempo. También eso es lo que me ayudó a decidir para ser voluntaria. Porque en mi casa estaba cuidando a mi abuela, ella estaba conmigo. Y no podía venir de voluntariado, pero cuando ella falleció, como que dije, ya creo que tengo que ir así, porque también allá afuera como que, aún recibiendo la salvación, yo actuaba de una manera diferente, como muy rebelde a la palabra, no aceptaba la palabra fácil en mi corazón. Decía, ¿no? Como pensamiento, yo ya recibí la salvación, puedo hacer lo que quiera. Así. Pero había una palabra también que decía que Dios no acepta a un hijo bastardo en su congregación. Y esa palabra así como muy fuerte llegó a mi corazón, porque como que no escuchaba a los demás, no escuchaba lo que me decían, siempre mi razón quería ganar. Tampoco quería aceptar la palabra. Y esa palabra también ayudó, porque aquí en la iglesia se puede ver que hay bastante planificación, todo está planeado, hay bastante orden, hay disciplina. Y eso realmente es muy bueno para mi espíritu. Tal vez no para mi carne, pero es bueno para mi espíritu, porque sí, para mi carne hay mucha incomodidad. Me molesta cuando una persona me riñe o cuando una persona me dice, haz esto. Pero mi espíritu está muy tranquilo. Aquí con la palabra, cualquier problema, cualquier dificultad, podemos atravesarlo, solo confiando en la palabra. Por esta noche eso les quiero compartir. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, diáconos, hermanos. Espero que estén bien. Les mando un saludo cordial, un abrazo a la distancia, hermanos. Bueno, en esta noche quisiera agradecer mucho a Dios por todo lo que está permitiendo que pase en mi vida, ¿no? Hace un mes perdí a un ser muy querido, que era mi tía. Ella lamentablemente murió con el COVID y no sabíamos que tenía esta enfermedad, ¿no? Pero fue tan repentino y doloroso para mi familia porque prácticamente ella era como una madre para nosotros. Y la verdad no tuvimos preocupación ni aflicción de sentir de que nos íbamos a contagiar, que íbamos a estar enfermos o que tal vez uno de nosotros iba a ponerse mal. En ese momento el dolor que sentimos era de la pérdida de mi tía, que ya no la íbamos a ver, que lamentablemente no tuvimos la oportunidad de compartirle la palabra, mi tía no pudo recibir la salvación. Eso nos llenaba un poquito de tristeza, ¿no? Pero Dios permite que pasen estas cosas para que nos demos cuenta
de que deberíamos haber compartido la palabra. Bueno, en mi persona eso me dio una fuerza para decir de que tengo que compartir el Evangelio, tengo que compartir la palabra de Dios para que mis familiares reciban la salvación, porque no es hasta ahí donde Dios quiere que yo avance. Sé que Dios quiere que vaya más allá, que comparta el Evangelio, pero a veces mi corazón se llena de dudas, se llena de miedo, me enredo tal vez al compartir la palabra y me siento mal y eso me frustra mucho. Pero eso es porque yo sigo mi pensamiento, porque mi corazón quiere hacerlo solo, dice, yo lo voy a hacer, yo voy a compartir la palabra y esta persona va a recibir la salvación. Pero me doy cuenta ahí que inútil soy yo, que no depende de mí que una persona reciba la salvación, que no depende de mí el compartir la palabra y que me entiendan. Todo depende de Dios. Dios hace el momento de que una persona reciba la salvación. Dios abre el corazón de la persona para que escuche y en su corazón se grabe y que tenga la salvación, ¿no? Que reciba la salvación esa persona a la que le estamos compartiendo. La pérdida de mi tía me hizo dar cuenta que no quisiera perder a otro ser querido y que muera sin recibir la salvación. Y bueno, quisiera compartirles una palabra que quisiera que lo busquen si pueden, hermanos, o que lo anoten, por favor. Que es de Job. Job 5, 18. Voy a leer, hermanos. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esto me hizo dar cuenta de que si Dios quiere que nos enfermemos, nos vamos a enfermar, nos vamos a contagiar con el COVID. Pero también la palabra dice que Dios nos curará. Dios permite que tal vez nos contagiemos por algo. Dios permite que tal vez perdamos seres queridos también por algo, tal vez para darnos cuenta de que nosotros no estamos avanzando, estamos ahí, no estamos compartiendo la palabra. Tenemos que tener mucha confianza en Dios. Dios sabe el momento exacto en que nos vamos a ir o nos vamos a sanar, o vamos a perder un ser querido. Dios es perfecto, Él no puede equivocarse. Sé que nos puede llenar de dolor y de angustia, pero solamente Dios también nos va a dar la calma y la tranquilidad que necesitamos. Y agradezco mucho a Dios porque en este segundo brote estamos sanos, estamos bien. Mi hermana estuvo más que todo con mi tía. Ella la abrazó, la cambió cuando falleció. Y agradezco mucho a Dios porque ella está sana, está bien, está trabajando. Mi papá también, mi hermano, yo estamos bien, gracias a Dios. Y estoy muy agradecida, hermanos. Y también quisiera compartirles un versículo más, hermanos, por favor. Si lo pueden buscar. San Mateo 8, desde el versículo 5, por favor, hasta el 10. Voy a leer, hermanos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro:
ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Espero que este versículo, hermanos, les ayude a tener más fuerza. Sé que en este tiempo de este nuevo brote, nuestros corazones están afligidos, están angustiados, están con miedo, pero tenemos que tener, así como el centurión, esa fe, que si Dios quiere, vamos a estar bien. Debemos depositar nuestra confianza realmente en Él. Orar, no olvidarnos de orar, no cuando estemos enfermos, orar y pedir a Dios, sino en cada momento y agradecerle por todo lo que permite que pase. Y estoy muy agradecida, hermanos, y porque estoy sana, la verdad, estoy muy agradecida con Dios porque mi familia está bien. Y gracias, hermanos, por escucharme. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Muchas gracias por los testimonios. Y realmente podemos ver cómo Dios está trabajando en cada una de las personas. Muchos de nosotros a veces nos cuesta mucho compartir el Evangelio o nos cuesta mucho anunciar la palabra de Dios a las personas. Pero en este tiempo hay una manera muy sencilla de anunciar el Evangelio. Solamente usted copia y pega el enlace de la transmisión y envía a sus familiares. De esa manera usted puede anunciar el Evangelio también. No es nada difícil, ¿verdad? Solamente copia y pega el enlace de la transmisión y de esa manera usted puede anunciar el Evangelio a sus familiares. Y continuando con en esta noche, continuamos también, vamos a tener las presentaciones especiales. Vamos a ver las presentaciones especiales a cargo del Colegio Cesori. Vamos adelante con las presentaciones. 우리
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Sí, muchas gracias por las presentaciones. De verdad estamos con un corazón muy regocijados escuchando las presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Y de verdad este tiempo nos sentimos agradecidos, renovado nuestro corazón. Y ha llegado el tiempo más importante de esta noche, invitarles a todos los que nos escuchan, tanto en Facebook, Zoom, YouTube, puedan compartir el enlace de la transmisión. De esa manera muchas personas puedan escuchar el mensaje que Dios preparó para esta noche. Y esta noche voy a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra de Dios. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Está lloviendo. Sí,
Entonces esa tarde, en la mañana, esta mañana nosotros fuimos y a Chacachi. ¿Usted conoce a Chacachi? ¿No conoce? Sí, yo también. Sí, si no hubiera sido misionero, ¿no? Y jamás conociera, ¿verdad? ¿No? Diferentes lugares. Solamente Corea, nomás Corea. Ahí nomás estará, ¿no? Pero por el Evangelio, después de recibir la salvación, estando en la iglesia, Dios nos guía y lleva a todo lado donde necesita. Entonces ahí a Chacachi estaba muy bueno el clima, ahí terminando la palabra, compartimos, luego y almorzamos juntos en su patio, todos ya sentamos, luego ya almorzamos. Pero aquí llegando a La Paz estaba lloviendo, hasta ahora, ¿no? Sigue, está lloviendo. ¿Hace frío, hermanos? Ya. ¿Hace frío? Sí, cuando ya hace frío ya debe hablar, ay, qué calor, ¿cierto? Entonces alguien si dice, aunque frío, entonces, qué frío, entonces más frío es. Pero contrario, era contrario. En la misión había un pastor, donde cuando ya pasa algo mal, entonces, dígale a Andrés, dice, qué gracia, dice. Entonces de vez en cuando trabajando y se cayó, me dolía mucho, el pastor apareció, Andrés, dígale, ¿qué dígale? ¿Qué dígale? Qué gracia, aunque me duele mucho, ¿cómo ya va a salir esa palabra? Pero qué raro, ¿no? Desde nuestro corazón, hablando, también cambia. Desde nuestro corazón siempre, ¿sí? Cuando viene a dificultad o también situaciones, desde nuestro corazón, es difícil, mal, triste, queja, eso agarra nuestra vida, nuestro cuerpo. ¿Hace frío? ¿Ya hace frío? Ya fue convencido, ¿verdad? ¿No? Ya sí, ¿no? Ya es muy importante. También alguien está preparado a dormir. Yo en la mañana levanté 5 de la mañana, 4 de la mañana. Hoy día yo trabajé duro, luego ya está listo a dormir. ¿Sí? Cuando el pastor lea la Biblia, yo voy a ya dormir. Alguien, ya todo ya depende de nuestro corazón. Tal vez esa noche también, ¿sí? Antes de escuchar primero, esta noche escucharé. Escuchando Dios me va a dar la gracia. Escuchando la palabra va a trabajar. Ya en ese corazón ya también trabaja diferente. Pero algunos piensan, qué cansado, tengo sueños. Creo que va a hablar mismas palabras. Ya alguien, ya ese corazón, entonces agarra. Luego, aunque una hora escuchando, pasando el tiempo, recuerda, no recuerda. No recuerda. Ya muy importante cómo usted, ¿sí? Y piensa en qué corazón ya escucha. Esa noche, ¿no? Nosotros vamos a buscar el libro de Ruth. El libro de Ruth. Porque estoy hablando un poco largo, ¿cierto? Porque el sonido no está bien ahora. Aquí el monitor no está bien, por eso no sigue hablando para que arregle. El libro de Ruth, capítulo 2, desde 1 hasta versículo 16 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Libro de Ruth, capítulo 2, 1 al 16 voy a leer. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga.
Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las cabillas. Entró y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campos, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, y porque yo he mandado a los criados que no te moleste. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo: que recoja también espigas entre las cabillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no le prendáis. Hasta versículo 16 hemos leído. ¿Ya ustedes también leyeron todos? Si solo yo leyendo, muy cansado tal vez. Dentro de la misión tenemos una fundación, creo que ustedes todos ya conocen, Fundación Aywaye. ¿Usted conoce Fundación Aywaye? Ya cómo fundó, usted también varias veces escucharon, a través de un joven, Andy, ¿cierto, no? Él estaba viviendo en Estados Unidos, pero andaba mal con sus compañeros, como consumiendo la droga, andaba mal. Entonces su madre quería ayudar, pero ¿cómo puede ayudar siendo madre a su hijo que está andando mal? Peleaba bastantes. Finalmente decidió morir tú y yo, porque no podía solucionar. Entonces ahí conoció Pastor Oxupag, el fundador, llamó, pidió: por favor, mi hijo anda con pistola, anda mal, consume la droga. Yo intenté, pastor, ayúdeme. Por esa razón él viajó a Corea. Llegando a Corea, pastor dijo, ¿no? Ese joven, ¿cómo llegó? ¿Ustedes escucharon? Creo que aquí jóvenes les gusta esa moda, ¿sí? Claro, en la iglesia no puede, ¿no? No puede, poco difícil esa moda. Diferentes colores, arco iris, diferentes colores. Entonces ese joven, diferentes colores pintados. Luego también, yo también mirando en la calle, los jóvenes les gusta su pantalón,
sí, bajando, sí, hasta su nalga. Entonces, se ve. Pero entonces, detrás de ese jóvenes quería subir, ¿no? Al Santos. Y mucho gana de no subir era alzar, para que no vea. Bajando, pero jóvenes también, ¿qué hace? Perdón, subiendo, nosotros, ese joven, ¿qué hace? Va, pelea, porque le gusta esas modas. ¿Ustedes también le gusta alguna moda? ¿Usted también le gusta? Ese quiere, ¿sí? Aunque tal vez los padres no quieren, ¿no? Molesta, pero sigue. Ese joven también andaba, ahí llegó en Corea. Entonces, Pastor Oxpa, cuando fundó IYF, habló a los maestros, ya no haga otras cosas, y a los jóvenes que participan a nuestra fundación, no haga otras cosas, dice. Solamente ya muestra, ¿qué muestra? Más buenos lugares, paisaje hermoso, también buenos programas. Entonces siempre, pastor, piensa en qué programa para que se siente feliz, contentos los jóvenes. Luego cuando hace un evento realizamos en IYF, pastor siempre dice en la cocina, haga mejor comida, más rico es, más económico también, más rico es. Entonces, pastor, sí, hablando ahí ya y presenta, ofrece a nuestros jóvenes un lugar más hermoso. El programa, mejor programa. Comida también, mejor comida es. Entonces, jóvenes ya no hay mucho dinero, entonces poco dinero, entonces nosotros recibimos entrada mínimo, ¿cierto? Mínimos. Luego ofrecemos un lugar hermoso. Luego también hospedaje, comida también, genial era. Entonces una vez nosotros, me recuerdo, campamento, Global Campamentos, ahora está realizando, ¿no? Próxima semana, Global Campamentos. Entonces, primer Global Campamento, ¿en qué país se realizó, sabe ustedes? No tiene interés, ¿cierto? Y ya primer Global Campamento, ¿en dónde realizó? Australia. ¿Conoce a Australia? Yo también primera vez por ese evento. Pastor decía, ¿qué lugar los jóvenes más les gusta? Y Australia, dice, Australia. Entonces yo también primera viajé a Australia, llegando, ellos pagaban dinero, ¿no? Billete. Aquí billete de Bolivia, ¿usted vio? Billete boliviano. Billete de Australia, ¿cómo es? ¿Sabe? Nadie sabe, ¿cierto? ¿No? Aunque yo miento, nadie va a saber. Ese billete de Australia es plástico, así. Luego otra vez ese billete, plástico. Entonces, en el principio no tenía interés, ¿por qué será? Después pregunté, ¿por qué aquí billete es plástico? ¿Sabe esto también? Porque toda parte mar era mar. Australia, ¿cierto, no? Toda parte mar. Cuando ve mar, ¿qué quiere hacer usted? Y echarlo más, ¿sí? Directo, ¿sí? Directamente echar, entrar, luego nadar. Entonces, cualquier persona ya viene a nuestro país, cuando toda parte ve el mar, como color esmeralda, hermoso. Entonces ve mar, ¿qué desea? Directo echar, sin pensar, echar, ¿sí? Entrar, meter mi cuerpo, es como paraíso, era paraíso. Pero olvidarse, sí olvidó, y despojarse, sacar su ropa, ¿cierto? Pero hay mucho deseo de echar, era entrar, qué hermoso es. Entonces entrando, olvidó y sacar su ropa, ¿cierto, no? Sus pantalones, tiene sí billetes, ¿qué pasa? Con billete entraron, ¿qué pasa? Se moja, ¿sí? No sé eso es verdad o no es verdad, pero me respondió así. No se preocupa de mojarse sus billetes y directamente mete, nomás disfruta en nuestro país, dice. Por eso su billete es plástico.
Su billete es plástico, era plástico, por eso. ¿Sí? Ese país 6 meses trabaja, luego 6 meses vacaciones. Bueno, ¿no? Muy buen país. Entonces, el gobierno ayuda mucho, ¿no? Con bienestar de sus ciudadanos. Entonces, por el primer global campamento era Australia, porque pensó, pastor, ¿qué lugar jóvenes más le gusta? Ahí, comida también. También no sé, segundo, ¿dónde era? Hawái, también, ¿no? Tercer lugar, no me recuerdo, y Tailandia. Tailandia conoce. Tailandia. Entonces, ahí hizo un hotel. Entonces nos ofreció comida abundantemente, muchas frutas. Entonces miles de jóvenes participando. ¿Cómo come jóvenes? Como animal come animal. Entonces los empleadores del hotel sigue trayendo comida, sigue trayendo, se queda vacío era. Todo el día, ellos solamente comida nomás trae. Jóvenes, montón de jóvenes venía a comer. Entonces, pastor, ya prepara un lugar bonito, programa excelentes, comida también rico es, pero el precio es económico, buen lugar. Entonces, jóvenes desea igual que ese joven Andy, le gusta en el mundo, ¿cierto? Mirando, le gusta diferentes colores. Yo también quiero pintar. Yo también quiero poner ese pantalón que bajando, ¿cierto? De vez en cuando también ustedes miran ese, ¿qué dice aquí en nariz? Arte, ¿cierto? Arte. Piercing, ¿no? Eso también usted desea, tal vez aquí jóvenes. Desea. Entonces mirando, ¿cómo va a sacar su moco, cierto? Va a molestar, pensaba, ¿cómo así mete? Pero jóvenes le gusta, muchos. Usted también han visto. Porque ellos mira, le gusta, ¿sí? Le gusta. Luego eso desea, ya quiere hacer. Pero sus padres ya impide, no quiere que haga choque, discute, peleas. Ahí ya sufre. Ese joven llegó. Luego, ¿qué hizo? Pastor solamente llevó, mostró buen lugares. Luego, programa excelentes, divertido era. Cuando estaba en Corea, porque los jóvenes universitarios, cuando hace fiesta, eventos, sí o sí trae. ¿Qué trae, sabe? Alcohol. ¿O cómo sabe? También aquí también igual, Bolivia. Trae, con camioneta trae. Mucho tomas cerveza. Con fiesta, ¿qué quiere decir? Sin tomar, no juega bien. ¿Sí? Tomando ya juega bien. Pero ya, y conociendo nuestra fundación AYUAEP, participando en nuestros eventos, los jóvenes se asombran, ¿no? Se asombra. ¿Qué parte? Dentro de AYUAEP Fundación, ¿cómo sin cerveza así puede jugar? Muy divertido. Sin tomar cerveza, así como puede jugar, ¿sí? Excelente. Entonces ellos vienen de lugares bonitos, luego programa excelentes. Además, comida rico y no es rico. Ya aquí los voluntarios, rico y no es rico. Comparando en su casa, ¿dónde es más rico? Ya no puede decir, ¿no? Que sus madres no están escuchando esa noche. La mayoría aquí pregunta, pastor, aquí más rico, dice. Entonces come rápido, lleva otra vez, segundo platos. Entonces rico y rico acá, ¿cierto, hermanos? Igual, Dios, como dio ese corazón a los siervos, pastor, mientras ahí mostrando a los jóvenes, luego dando programa que le guste, luego hasta comida, todas las cosas, jóvenes, ya aquí es paraíso, dice. Aquí más mejor que afuera es. Aquí es bonito, lindo. Luego Dios poco a poco cambia. Anteriormente, ¿qué le gustaba? Cabello
colores, ¿cierto? Aparentemente ese bueno, ¿cierto? Llamativo era, y la gente me llama, era. Entonces parece soy guapo, por eso me está mirando, tal vez piensa. Pero por no es guapos, ¿sí? Porque diferente era, diferente, se nota. Pero jóvenes, estando en el mundo, ve las cosas que hace, modas, corrientes, le gusta, eso quiere hacer. Entonces el pastor nos explicó, porque jóvenes no han visto más buenas cosas. Entonces ustedes le gusta bicicleta, bicicleta le gusta. Entonces bicicleta, ¿sí? Jugando, paseando, ¿sí? Plaza, parque, bueno, ¿cierto? El viento pasando, fresquito, bonito. Pero cuando aprendiendo auto, con auto ya andando, entre ya bicicleta, auto, ¿cuál es mejor? ¿Quién dijo bicicleta? Porque no tiene licencia tal vez, o tal vez, ¿sí? Trabajo de chofer parece, no taxista, creo que no va a gustar, todo el día maneja. Pero ya entre bicicleta, luego ya auto, entre dos, ¿cuál es mejor? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Auto era auto, ¿sí? Bicicleta no quiere ver, ¿cierto? Todo el día con autos, viajando hoy a Chacachi viajamos. Aunque llovía, todos protegiendo viajamos. Este sábado también va a viajar, ¿a dónde? Quimetan. Entonces también pronto va a viajar a Caranavi con dron, ¿sí? Un hermano donó terreno, 1 hectárea, ahí va a sacar con dron, aquí va a hacer casa de retiros. Entonces por esa razón va a ir a dron. Escuchando a hermana Carmen de Cochabamba, salió, ¿no? Un evento de Uyuni, dice. Entonces, ¿quién eso ahora hace? De turismo, empresa de turismo, ¿no? Ahí está, ya lanzó, ¿sí? Ahí los jóvenes desean bailar, presentar sus talentos en Uyuni, dice. Entonces aquí nosotros ahí también, ¿no? Entraremos, ¿sí? ¿Escucha bien? Aquí monitor puede alzar, no escucho casi nada. Entonces ahí Uyuni también, ahí va presentando danzas, ahí y promocionando todo el mundo Uyunis, también ya viajaremos. Luego hablamos con acá hermano José Luis Video, encargado de video. Ya tiene que viajar, ¿a dónde? Yungas, con dron, cámara, video, camino de muerte grabar, ¿cierto? Luego enviar todos los jóvenes del mundo que vean nuestro país hermoso, ¿cierto? Un día tiene que ir allá, todo teleférico tiene que andar, luego ya grabar. Todos los lugares bonitos andar, grabar. ¿Para qué eso hacemos? Entonces ese área muy bueno, ¿verdad? ¿No? Encargado de video. ¿No quiere hacer ustedes? Antes no sabía, ¿cierto? Fotógrafo también igual. Todos los lugares, eventos debe acompañar y sacar fotos. Pero ¿por qué esa noche, sí? Hablando de estas cosas, ¿no? Desvía a muchos. Mis jóvenes, si eso les gusta, ¿cierto? Pero mostrando, pastor, más buenas cosas. Deja anterior las cosas que le gustaba anteriormente. Luego dentro de IYF, dentro de la iglesia, de la misión, mostrando más buenas cosas. Entonces jóvenes automáticamente dejaban las cosas anteriores. Ese joven Andy, todos acompañando en IYF y vio esas buenas cosas, más felices, contentos. Antes él pensaba, consumiendo la droga, andando con mis compañeros, esas vidas me va a dar felices, me va a dar satisfacciones. Él andaba. Pero ya dentro de IYF, él mirando diferentes lugares, ambientes, programas, es feliz, era feliz. Poco a poco, él se sintió más feliz. Era. ¿En dónde más feliz? ¿Dónde más feliz? En IYF. Ahí se quedó.
Luego un día él pintó el mismo, el color negro. Luego su pantalón, ese grande era, como yute dice acá, ¿no? Sí, aquí para poner en Bolivia. ¿Sí? Aquí camote y papa y pone, ¿cierto? Yute dice, yute grande, como su pantalón así era. Un día no quería. Entonces sacó y cambió, ¿sí? Más ordenado sus pantalones. Ahí llamó a su padre. Su padre llegó a la iglesia, mirando a su hijo, parecía que no era su hijo. Anteriormente, ¿cómo estaba su hijo? Diferentes colores, forma de hablar. Luego ya su pantalón siempre se veía nalgas, ¿sí? Entonces quería alzar. Pero un día vino a la iglesia, miró y encontró, pero no parecía su hijo. Pasó, ¿no? Papá, soy yo, dice. Ah, tú eres mi hijo. Luego ya encontró, dice. Luego conversando, cambió. Su hijo hablaba sobre Jesucristo. Dice. Papá también tiene que creer, dice. Su padre se sorprendió. Luego mirando a su hijo estaba muy feliz, contento. Su padre agradeció al pastor Ospar. Pastor, yo no sé otras cosas, solo yo negociar, trabajar, ganar dinero. Agradezco mucho, quiero agradecer a usted, pero no sé en qué manera voy a agradecer. Él salió rápido, como dice cajero del banco, ahí sacó dineros, luego metió bolsa, luego sobre entró. Pastor, solo eso nomás yo sé, dice, trabajar, ganar dineros. Pero mirando a mi hijo, cambió, se siente feliz, gracias. Luego agradeció, dice. Entonces, sí. Estaba durmiendo. Entonces así en Ayhuayep, a través de ese corazón de siervos, podía ver muchos jóvenes cambiaba recibiendo. Una parte podemos ver, ¿no? Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 9. El libro de Proverbios, capítulo 9, el versículo 16. Desde el versículo 16 voy a leer. Dice, a cualquier simple ven acá, a los faltos de cordura dijo. 17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, dice. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ya que dice la Biblia, las aguas hurtadas son dulces. Sí, muy interesante, ¿no? Ese versículo. Las aguas hurtadas son dulces, hermanos. El pan comido en oculto es sabroso. Aquí los seminaristas son muchos. Siempre soy seminarista, tiene hambre. No sé, en su vientre qué tiene. Pero siempre comiendo tiene hambre porque trabaja mucho, ¿cierto? Sí, trabaja muchos, por eso tiene hambre. Sí, olvidé. De repente pasando, sí, olvidé. Sí, como el pan, hablamos, ¿no? El pan ocultos. Sí, sabroso, dice. Los seminaristas así tienen hambre porque son varios. Cuando alguien quiere comer antes de los seminarios, todo quita, pelea. Entonces de vez en cuando entrando al baño había, ¿sí? Esa bolsa de galletas. Alguien comió en el baño. Entonces en el baño solito come. ¿Por qué solito come en el baño? Muchos enemigos, ¿cierto? Competencia era. Pues agarrando oculto, comen. ¿Dónde come? En el baño comen, en el baño es. ¿Usted también comieron en el baño? Alguien entra, si se sorprende, ¿cierto, no? Sí, peligroso era, comiendo, dice, aquí se hace tranca, peligroso era. Leyendo ese versículo muy chistoso e interesante, las aguas son dulces
Luego el pan comido oculto, sabroso, dice. Igual, igual. En el televisión mirando propaganda también igual. Mucha propaganda de fumar. Se ve bonito, ¿cierto? Pero los que fuman mucho tiempo, no está bien su resultado, especialmente su diente, huele feo, ¿cierto? No va a gustar, ¿sí? Su novio, su novio, ¿cierto? También su esposo, su esposa. Luego dientes, color cambia. Más peligroso es como hígado, ¿cierto? Y pulmón. Luego ya mueres. Entonces, pero televisión mirando, propaganda, ¿cómo muestra? Bonito, ¿cierto? Como actores. Si fumando, yo también voy a ser como ese actores, ¿no es cierto? Luego también aquí bebida, cerveza. ¿Sí? ¿Cómo hace propaganda? Señorita bonita, así sale. Entonces todo fue engañada las señoritas. Yo también tomando así será, dice. Pero no, nadie, sí, es cierto, contrario era. En la calle, cabellos levantados, vomitando, muy feo era, feo. Leyendo la Biblia, aquí dice, las aguas hurtadas son dulces, dulces hermanos. El pan comido oculto, sabroso, sabroso. Contrario era, contrario. ¿Qué quiere decir? Muchos hermanos también igual fue engañado. Se ve, hace ver como rey David, ¿sí? Tarde se levantó, subió al techo, luego miró, ¿quién? La esposa de Uría, Betsabé, miró, ¿cómo se veía? Hermosa, hermosa. Luego adulteró. Después de adulterar, sufrió era la vida de rey David, demasiado sufrió. Igual en nuestra vida también, aparentemente yo vivo ganando dineros, estudiando, ganando mucha plata, comprando, teniendo, será felices, teniendo buenas profesionalidades, será felices. Una parte muestra, una parte como televisión era una parte. Señorita, tomando cerveza, ya propaganda, se ve bonito, pero detrás, ¿cómo está su vida real? Totalmente ya diferentes. Muchos hermanos también, después de recibir la salvación, ve una parte, yo trabajaré, ganaré, ganando muchos, si luego teniendo títulos, licenciaturas, profesionalidades, es bueno, era bueno. Pero por estas cosas ya quiere, ¿sí? Sentirse felices, contentos. Hablamos, rey David, él pensaba, ¿qué pensaba? Hermosa era, esposa de Urías. Entonces Satanás engañaba, ¿sí? Tú duerme con ellas, adulterando, se sentirá feliz, contentos, recibiendo, estaba bien, ¿sí? Adulterando, durmiendo. Pero después, ¿qué pasó? A través del pecado, mató. ¿A quién mató? ¿A quién mató? Urías, sus soldados, mató era. ¿Sí? Asesinatos, escondiendo sus pecados, luego mató. Llegaba, gran dolor era en sus vidas, hermanos. En nuestra vida también igual, hermanos. Satanás engaña. Como esta noche hemos leído, vamos a volver, ¿no? El libro de Ruth, capítulo 2, hemos leído. Aquí la familia de Elimelech sale, su esposa Noemí. Tenía dos hijos, hijo mayor Malón, hijo segundo es Kelión. Pero llegó gran hambre, ¿sí? Ahí en Belén. Entonces ellos mirando, en Belén tenemos situaciones ahora, tenemos hambre, no tenemos comida, mucha gente sufre, pero aquí no hay. Luego, ¿qué hace? Mirando, ¿a dónde miraron ellos? A Moab era Moab. Moab había comidas. Viviendo en Moab, ¿sí? Mi familia por lo menos podemos comer. Aún no hay Dios allá, pero trabajando podemos comer. Podemos, ¿sí? Satisfacer. Mis hijos también creciendo, puede estudiar y trabajar. Viviendo en Belén, todo va a morir, era morir. Luego la familia de Elimelech
se mudaron, vivieron en Moab. Viviendo en Moab, ¿qué pasó? Su esposa Elimelech un día murió. Se quedó viuda Noemi y sus 2 hijos. Se casaron, 2 hijos. Entonces, casándose las mujeres de Moab. Luego viviendo, de repente también, 2 hijos también murieron. Se quedaron 3 viudas se quedaron. Sí, ¿está bien? Sí, se quedaron 3 viudas. Ya que ellos dejaron Belén, luego mirando a Moab, se veía, viviendo en Moab, más mejor. Ay, mi vida será. Ay, vida va a mejorar, va a lograr. Mucho más mejor vivir mis hijos también allá. Pero ya se mudaron. Pero ¿qué pasó? Y murió. Sí, todos los varones de su familia. Entonces, en Belén, cuando llegaba hambre, aparentemente aquí en Belén no había, ¿cierto?, comida, se veía solamente la situación. Belén tiene significado, hermanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir Belén? ¿Qué quiere decir? Casa de pan, era pan, panadería. ¿Usted le gusta panadería? Cuando visita panadería lleno de pan, ¿cierto? ¿Sí? Belén es casa de pan, era panadería. ¿Sí? Ahí tiene la vida, vidas en Belén. Pero Satanás ya muestra, mientras estando en Belén, había casa de pan abundantemente, ¿cierto? Pero también llega a algunas situaciones. Llegando a la situación, Satanás hace mirar, girando, ¿a dónde? A Moab, Moab, ¿cómo come? Comidas. La gente se ve felices, comiendo, 1 plato, 2 platos, los hijos gorditos, entonces mis hijos flaquitos, mejor allá vivir en Moab. Ellos decidieron, dejando Belén era casa de pan, dejando casa de pan, sí, ahí nace la vida, dejando ellos se mudaron. Después de morir sus maridos, 2 hijos, ya ahora escuchando nuevamente en Belén, Dios ha dado comidas, nuevamente Dios ha dado la gracia. Noemí, y volvió nuevamente. Entonces sus nueras, 2 nueras, 1 orfa, ¿cierto? Y se quedó en Moab. Luego, otro nuera, Ruth, ¿cierto? Ruth, y siguió a su suegra Noemí. Ahí regresaron a Belén nuevamente, volvieron. ¿Ya Belén qué quiere decir, hermanos? Casa de pan, era pan, ¿sí? Ahí llegando luego, capítulo 2, esta noche hemos leído. Entonces, capítulo 2, entrando, ya aquí, llegando en Belén, 2 viudas, Noemí, luego Ruth era. Pero no hay nada en su casa. Entonces, según mandamiento de Dios, la ley de Dios en Israel, para los pobres, para las viudas, deja en el campo. ¿Qué deja? Espigas, que recoge, ¿cierto? Para recoger. Entonces Ruth pidió a su suegra Noemí, si yo puedo salir al campo y recoger. Si yo encontró, si yo halla la gracia de alguien, segadores, del dueño del campo, recogeré. Luego ya llegó un campo, ahí estaba desde la mañana hasta ahora, recogiendo espigas, ¿cierto? Entonces ustedes, espigas, muchos se caen o pocos se caen. Mejor no hablar con coca, mejor, ¿no? Comparándose. Mejor más va a entender. Para recoger coca es, ¿cierto? Arrancar. Entonces aquí ya deja, ¿sí? Deja mucho cocas o todo arranca ustedes.
hasta que pueda. Casi todo, ¿cierto? Ya no deja, porque eso es dinero, ¿cierto? Arrancando, vendiendo, va a ganar más. Normalmente así es. Aquí igual también, los segadores trabajando, cosechando. Entonces, por equivocación o por error, ellos tal vez se cae, ¿cierto? Espigas, eso ya recoge, ahora recoge. Entonces, mucho puede recoger o pocos. Muchos puede recoger. Un poco era poco, no es mucho. Sí, Ruth llegó en un campo, era campos. Ahí desde la mañana hasta ahora recogiendo. Vamos a ver, ¿no? Versículo 3. Versículo 3, hermanos. Ya fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces ese Ruth llegando a un campo, justo ¿de quién era ese campo? Booz era Booz, ¿sí? Una parte de la familia de Elimelech. Booz también, ¿qué quiere decir, hermano? Tiene significado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Olvidaron? No leyendo la Biblia. En él, ahí dice que hay poder, ¿cierto? En él hay poder. Vos, quiere decir, ¿no? En él tiene poder. Él es rico, ¿sí? También en ese pueblo rico es. Entonces ese Ruth justo llegando en ese campo, ¿de quién? ¿De quién es? Vos era vos. ¿Vos qué quiere decir? En él tiene poder, ¿cierto? Él es rico. Entonces ahí llegando, luego recogiendo espigas, también versículo 4 también. Versículo 4 tiene ustedes, ya conmigo juntos vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ya llegó ese Ruth en ese campo de Booz. Luego también justo, también mismo tiempo, ¿quién llegó? Booz era Booz, encontró. Amén, hermanos. Y Ruth y Booz se encontró. ¿Qué pasó entre dos? ¿Sí? 10,000 voltaje de electricidad entre sí, Booz y Ruth, ¿cierto? ¿Cuánto voltaje? 10,000 era electricidad. Sí, y podía sentirse. Quería ayudar, era Booz mirando esa mujer, Ruth, nació, era misericordia, quería ayudar. Luego versículo vamos a ver, 5 voy a leer. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las cabillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Ya 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ya versículo 8 leyendo aquí dice: escuchó a través de criados y Booz, escuchando ella en moabita, con Noemí junto ya trasladaron, ya está viviendo en Belén. Entonces ella desde la mañana hasta ahora recogiendo para servir sus suegras, para mantener sus familias. Luego versículo 8, escuchando Booz dijo, ¿no? Entonces Booz dijo a Ruth: oye, dice, oye, hija mía. Luego, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
no vaya, dice. ¿A dónde? Otro campo. Y vos, ¿por qué dijo a Ruth, no vaya a otro campo? ¿Por qué dijo? Porque en otro campo no hay espigas. Según la ley de Israel, sí o sí tiene que dejar espigas. Cualquier campo ya visita, vaya y puede recoger. ¿Quién? Los pobres, las viudas, puede recoger. Pero aquí vos escuchando de Ruth, oye, hija mía, dice, no vaya, dice, a otro campo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hermana Naila, no vaya a otro campo, dice. ¿Por qué no vaya a otro campo? Tal vez en otro campo encuentra otros chicos. En otro campo sí encuentra los espigadores, altos, flaquitos, guapos. Tal vez puede enamorar. No vaya, dice, no vaya. Tú te quedas, ¿en dónde? Aquí nomás, mis campos. Él quería ver solos. No vaya. No vaya, no mira a otros chicos. Hermana Naila, ¿entiende? ¿Está pensando ir al mundo? Voy a trabajar. Voy a buscar una casa de alquiler. Mejor es para esa allá. Ya vos dijo, no vaya a otro campo. Tú vaya a otro campo, puede recoger, puede comer, puede hacer, puede ganar, puede avanzar, pero no vaya, porque tú vas a sufrir, Aquí te queda. Aquí hay todas las cosas. Ruth, no vaya. Aquí más mejor que todos los lugares. Te queda. Yo te ayudaré. Yo daré todas las cosas. Entonces aquí vamos a ver en ese campo qué hay. ¿Qué quiere dar, cierto? Ya vos. Versículo 8 dice. Versículo 8. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pase de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ese vos dijo que no vaya, aquí te queda, porque aquí están mis criados. Está con mis criados, dice. 9. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados por criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ya vos, ¿qué está hablando? Te queda aquí, en mi campo, junto con mis criados. Mis criados, algunos guapos, o algunos malos, algunos chistosos, ¿cierto? ¿No? Cualquier tipo de criados está conmigo aquí en nuestra iglesia. Ese hermano ya tiene su carácter, ese seminarista también, todos ya diferentes. Pero está, dice, con mis criados. Yo voy a mandar, dice, para que no moleste, para que esté tranquilo. Luego, cuando tiene sed, toma, dice. ¿De dónde toma? Cuando tiene sed, ¿qué hace? Dice. Cuando tiene sed, vaya allá, gripo, ahí toma, dijo. Cuando tiene sed, aquí, mis criados que ya trajeron, ahí nomás saca, toma, dice. Entonces puede ir lejos, no necesita ir a lejos de tomar hasta pozo, ¿cierto? En ese campo hay todos, aguas. Versículo, ya vamos a ver. Versículo 14. Ya y vos le dijo, a la hora de comer, y ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró, dice. Ya, ¿por qué vos dices que no vaya a otro campo? Te queda en mi campo. En mi campo tiene, cuando tiene sed, no necesita ir a lejos.
tampoco necesita trabajar sacar del pozo. ¿Qué hace solo? Mis criados que ya trajeron agua, solamente ya tomar, sacar y tomar nada más, ¿cierto? Ya fácil o difícil. O quiere ir hasta pozo. Luego, ¿qué dijo? Cuando hora de comer, dice, hora de comer. Aquí también suena talán, talán, aquí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Ya hora de comer, desayuno, almuerzo, ya cena. Ya, vos dice, ¿qué dice? Ya hora de comer, ¿qué hace? Tú solamente se sienta luego que haga. Come lo que ya preparó. Luego solamente comiendo pan muy aburrido es, ¿cierto? Entonces después, ¿qué dijo? Moja tu bocado. ¿En dónde? En vinagre. Ya todo ya hay, dice hay. ¿Sí? Tal vez solamente pan nomás come, aburrido, ¿cierto? ¿No? Necesita condimentos. Por eso moja, dice, tu bocados en vinagre, dice. Él ya se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Diferente comida era. Todo está preparado. Luego ya dando hasta que se sacie, que sobró. Amén, hermanos. Por eso vos dijo que no es necesario ir a otro campus. Cuando tú vayas a otro campus, sufre, ¿cierto, no? Algunos chicos malos, tienen malas intenciones, ¿cierto? Quiere aprovechar. Una viuda, pobrecita, necesita mucho apoyo. ¿Sí? Entonces, algunos quieren aprovechar, ayudándonos, luego malas intenciones. Ay, no hay. Hay muchos, muchos. Pero y vos quería dar, ayudar. Te queda en ese lugar. Todo ya preparó, ¿cierto, hermanos? Los hermanos, después de recibir la salvación, Dios trae, se queda en la iglesia. Ahí su campo era, su casa. Ahí como Belén, tiene todas las cosas. Si necesita dinero, si necesita sabiduría, si necesita todas las cosas, aquí Dios todo ya ha dado. Pero Satanás también muestra como familia de Elimelech, aquí difícil, viene situaciones, luego hace ver, ya viviendo acá en el Evangelio, con Señor Jesucristo, tantos problemas, situaciones, luego hace ver, ¿a dónde? Otro lado, se ve bonito, como Moab. Ahí yo viviendo, trabajando, echando, vale la pena, y piensa. Pero Satanás nunca muestra real, ¿sí? Como Proverbios hablamos, ¿no? Las aguas hurtadas son dulces, hermanos. Dulces, amargo, ¿sí? Hurtada, ¿cómo ya será dulces? Condena, pica mucho, no hay paz, ¿cierto, hermanos? No hay, sin nuestro Dios, sin ayuda de Dios, sin Belén, como casa de pan, ¿cierto? Ahí está la vida. Una parte podemos buscar, San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, desde versículo 1, ¿no? Aquí salen los obreros de las viñas. San Mateo capítulo 20, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un dueño que tiene la viña. Entonces sale tempranos, luego buscando las gentes,
luego ya contratando, ¿cierto? Un día cuánto, un denario, luego hace entrar su viña que trabaje. Temprano salió, dice, ese dueño. Luego también, leyendo poco más abajo, saliendo cerca de la hora tercera del día. La hora tercera, ¿qué hora es, hermanos? Nosotros, ¿en qué hora empieza un día? Medianoche, ¿no? Desde ahí corren. Pero la hora Israel, ¿no? ¿Desde qué hora? Desde anochecer, ¿no? En oscurecer era, más o menos 6 de la noche, 6 de la tarde. De ahí empieza era. Entonces 6 de la noche, 6 de la tarde empieza. Tercera hora, entonces, ¿qué hora es? Desde 6 de la tarde empieza, ¿cierto, no? Entonces temprano salió ahora el dueño, ¿cierto? En la mañana madrugada. Pero ahí después otra vez salió, tercera hora del día. ¿Qué hora es? 9. ¿Entiende, no? Ya 9 de la mañana salió. Entonces mirando, ¿quién estaba? Estaba hermano Iván, ¿sí? Desocupados. Nadie usa era. ¿Usted aquí albañil también trabaja? ¿Desde qué hora trabaja albañil? 8. Yo trabajé albañil en Corea. En Corea tiene una oficina. Desde 4 de la mañana aquí viene colas. 4 de la mañana. Luego dueño de empresa viene. Luego elige, tú, así elige. Entonces así esa persona fue elegida. Luego empresa, esa oficina paga dinero. Sí, oficina. Porque muchas empresas contratan con esa oficina. Sí, en esa oficina propaganda, ¿no? Entonces mucha gente necesita dinero, trabajar, viene. Entonces ahí en la oficina se sienta, espera desde 4 de la mañana. Porque temprano viene. Cuando tarde viene, ya no se puede. Entonces yo también trabajando albañil, ¿sí? Albañil trabajo la mayoría de construcción y construcción. 4 de la mañana tiene que estar. Ahí viene rápido, elige. Pero mirando a mí, elige, no elige. No sirve, aunque yo llegué temprano, era 4 de la mañana. Pero mirando a mí, nadie me elige. Gordo, alto, fuerte elige. Que trabajo de la construcción ya duro es. Aquí es 9 de la mañana, hora boliviana, ¿cierto, no? Ya 9 de la mañana, aquí estaba desocupados. Porque no usa, que no sabe trabajar. Pues ahí está. Dueño encontró. Luego, ¿qué dijo? Un contrato es un denario. Gracias, Señor. Entra y trabaja. Luego la Biblia leyendo, después, ¿qué hora más también? Versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta. ¿Qué hora es entonces sexta? ¿Qué hora es? Mediodía, ¿cierto? 12 era. Entonces, hasta mediodía no tiene trabajo. ¿Por qué no elige entonces esta persona? Es más peor que ya tercera hora esta persona, ¿cierto? Desocupados, que no sabe trabajar. Pero el dueño contrató un denario, luego metió. Luego dice novena hora. ¿Qué hora es novena? 3 de la tarde, ¿cierto? 3 de la tarde también estaban desocupados. ¿Quién es? Hermano José estaba. 3 de la tarde estaban desocupados. Hermano José. Nadie usa, ¿cierto? Pero el dueño contrató. Luego entró a la viña trabajando. Luego último, ¿qué hora es? 6. Saliendo cerca de la hora, 1/10. ¿Qué hora es entonces, hermano? 1/10. ¿Qué hora es? 5 de la mañana. ¿A qué hora termina aquí trabajo?
6 de la tarde termina, pero 5 de la tarde el dueño encontró. ¿Quién? ¿Quién? Más peor. Sí, hermano Carmelo encontró. El más peor era, más inútil. ¿Sí? Dice, para que entiendas, ¿sí? Como no es real, ¿sí? Sirve muy bien, ¿cierto? Pero ahí encontró descopados. Luego dueño, ¿qué dijo? Entra, dice, voy a pagar un denario. Ahí entra. Luego entró, luego pasando 1 hora, 6 de la tarde, y terminó trabajo. Dueño llamó, ven acá todos los que contrataron conmigo. Llegaron todos, hermano Iván vino, y José vino, y Carmelo vino, y fulano vino, todos ya llegaron. Luego dice, ¿quién está entregando? Últimamente entró, ¿quién? Hermano Carmelo. Él apenas entró, 5 de la tarde, ¿cierto, no? Entra, luego directo trabaja, cambiando su ropa sucia, cambiando, ¿cierto, no? Yendo al baño, luego haciendo necesidades. Entonces, supuestamente, ¿qué tiempo trabaja? Casi nada, ¿cierto? Sí, pero ese dueño llama. Luego, ven acá, hermano Carmelos, contratamos, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto? Un denario, señor. Está ahí, recibe. Gracias. Su boca está colgado, era. Que no trabajó nada. Feliz era, contento, ¿cierto? Feliz era. Mañana también otra vez voy a venir aquí. Contento. Dueño, ¿sí? ¿Anotaste mi número? No se preocupa, hermano Carmelo. No se preocupa. Mañana también aquí. Feliz. Luego así entregando. Desde madrugada temprano ya vino, trabajaron. Ellos esperaban. ¿Qué esperaban? Solamente 1 hora nomás, ni siquiera 1 hora trabajando, hay un denario. Entonces yo, desde madrugada, todo el día yo trabajé. ¿Cuánto me dará? Por lo menos 10 denarios me dará, pensaba, ¿cierto? Entonces, ya ven acá los que llegaron madrugada. Contratamos, ¿cuántos? Un denario. ¿Y cuánto da? Un denario. Recibiendo dinero, ese señor se enojó. Vamos a ver, versículo 9. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 10, recibieron cada uno un denario. 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11 tiene, ya juntos vamos a leer, ya 1, 2, 3. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de ellos, murmuraban, quejaban, odio. ¿Y por qué? Dice. ¿Y por qué así? Murmuraban, quejaban. Tenía llena de envidia, llena de maldad. No tenía en su corazón felicidades, alegría. Hermano Carmelo, cuando recibió un denario, ¿cómo estaba? Su boca, ¿hasta dónde colgó? Hasta orilla. Feliz era, feliz, contento es, divertido es. Ay, esa viña aquí, muy feliz, paraíso es, bonito. Desde madrugada trabajando duro, ellos quejaban, murmuraban, llena de envidias, maldades. Luego leyendo versículo 12, diciendo estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. En sus corazones, ¿qué hay? Soportado, aguantado, aguanta. Muchos hermanos en las iglesias aquí aguanta, soporta, aguanta. Cuando llega aquí, iglesia, ¿qué me ha dado? ¿No? Usted solamente me habló, me mandó, me gritó. Luego, ay, no. Mi vida así es. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dice. No solamente es que los que salvos. Mucha gente sirven a Dios
viene a la iglesia, congrega, pero ahí recibiendo tanta bendiciones, la gracia de Dios. Satanás engañó, hace ver, yo soporté, dice, yo aguanté. Satanás engañó, porque sus corazones muy altos. Satanás hizo engañar, alzando sus corazones. No sabe, no había trabajo. Sin trabajo, sin canal, sufría era, sin esperanza. Pero ese dueño, según ese propósito, según la voluntad, hizo entrar, que trabajar. Vamos a ver, ¿no? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a tierra. Ese dueño quiere, dice, ¿qué quiere? Dar era dar, ¿sí? Aunque sea poco trabajo o mucho trabajo, quería dar era dar. Hermanos, en la iglesia Dios tiene su voluntad, tiene su corazón, era corazón. Quiere dar como la salvación, sin hacer nada nosotros recibimos. Después de recibir la salvación, Dios quiere dar en la iglesia. En la iglesia puso, ¿qué puso? Sabiduría, la fe, todas las cosas puso. Pero Satanás hace ver, ay, aquí vienen situaciones difíciles, luego hace ver otros lados. Yo vivo afuera, yo vivo sin Dios, yo vivo sin iglesia, yo también ya puedo hacer. Luego ya vive. Esa noche nosotros hemos leído, cuando encontró voz tenía, cuando al ver esa mujer, Ruth, sí, surgía, ¿qué surgía? Enamoraba, quería dar era misericordias. Él es rico, él todo ya podía dar. No vaya Ruth, otro campos, tú vaya a otro campos, tal vez puede recoger espigas, puede comer, pero tu vida no será feliz. Tu vida no será feliz, tú no tendrás alegría, aquí te queda, aquí yo voy a dar, yo preparé todas las cosas. En el campo de voz, ¿qué preparó? ¿Qué preparó? Porque durmieron. ¿Qué preparó? Los criados, que traiga agua, ¿sí? Prepare mesas, comida, todos, pero no molesta a Ruth. Cuando tiene sed, toma, no vaya a otro lado, ni camina afuera, aquí nomás, no suda nada, aquí se sienta, toma, sacando, toma. Después, la hora de comer, ¿qué hace? Se sienta, solamente se sienta, ni siquiera servir, ¿cierto? Tenedor y cucharita, no, solamente se sienta, luego comer era comer. ¿Quién prepara? Criados, todo ya prepara. Luego, solo pan nomás come aburrido, ¿cierto? Moja, dice, moja, hasta vinagre, todo ya preparas. Muchos hermanos ese tiempo escriben, pide oraciones. Algunos matrimonios también, todos los matrimonios tienen una enfermedad, ¿sí? Duda. Mi marido anda con otros. Mi marido, ¿por qué tarde entra? Porque mi marido, si no hace ver su celular, ¿por qué será? La mayoría, todos los matrimonios tienen esa duda, esas enfermedades. Cuando tiene más dudas fuertes, es grave, ¿sí? Quita toda la felicidad, sufres. ¿Cierto, hermanos, esa parte? También muchos perdieron trabajos por las situaciones, crisis, las economías, también infidelidad. Ve, nuestros hijos no hacen, solo en la casa come, juego de internet. ¿Qué voy a hacer? Hablando no hace caso, pelea, discutes. Pero ¿cómo vive? Tiene casa, tiene todos, pero en sus corazones no hay felicidad. Si cualquier cosa viene, sufre, turba mi vida. Pastor, eso es. Pastor, ore. Hermanos, por favor, dice, que no hay fuerza. Yo vi a algún niño jugaba internet juegos, ¿sí?
en su espada. Luego animales vienen, todo, todo mata. Animales me atacan, ¿cierto? Pone esa espada, todo ya, parece ese niño profesional. Todo lo que viene animal, todo ya mata. Profesional, porque muchos años han jugado, ¿cierto? Iguales. En la iglesia Dios dio todas las cosas. La sabiduría es, siervos, la fe, también soluciones, todo ha dado. Como igual que ya vienes, enemigos, como ese niño, todo ya mata. Miles de situaciones vienen. Luego por la fe que aprendemos en la iglesia, todo ya mata. A esas situaciones, a esas dudas, eso todo ya soluciona. Pero muchos, cada situación viene, no sabe, no tiene, directo recibe preocupaciones, sufrimientos, tantas cosas. Esa noche, aquí no, vos, mirando, Ruth enamoró, quería ayudar, quería dar. Luego dijo, no vaya a otro campo. ¿Solamente en dónde entonces quiere que esté? ¿En dónde? En su campo, era campo de Booz, porque ahí todo ya preparó. Igual, hermanos, después de recibir la salvación, Dios dejó en nosotros, en la iglesia, hermanos. En la iglesia Dios puso todas las cosas. Como acá, ese dueño de la viña, ¿cierto? Aquí solamente quiere dar, aunque tarde entró, temprano entró, pero ahí ya quiere dar, quiere dar. Comer, disfrutar, ¿sí? Vivir ya felizmente. Pero como desde temprano entró, Satanás engañó, alzó sus corazones, orgullosos. Entonces, aunque recibiendo un denario como contrato, pero en su corazón tenía, murmura, ya queja, hermanos. Sí, hermanos, no vaya, dice, no vaya. ¿A dónde? Otro campo no vaya. ¿Por qué Dios dice no vaya a otro campo? Hermana Naila dice, Dios, no vaya a otro campo. ¿Por qué no vaya? En otro campo tal vez puede encontrar otros chicos, pero va a sufrir. Amén. Aquí mejor era aquí, con Dios, con evangelios, mientras viviendo con la iglesia, con evangelios. Dios todo ya preparó. Entonces esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Orando, terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Empezando este año, 2021 años, a través de tu siervo, Pastor Oxpan, nos ha dado la palabra y promesa. Será tus descendencias y toda parte. Dios Padre, también será bendita toda la familia de la tierra por nosotros. Según esa palabra, abriendo muchos lugares a través de radio satelital. Entonces, todo rincón de Bolivia puede llegar. También mucha necesidad de ese área, pero podía ver, Dios, todo está cubriendo. Régimen penitenciarios, hasta los recintos prisioneros, Dios dando su misericordia, su amor, entrando a través de televisión espiritual, ahí escuchando las prédicas. Aún ese coronavirus también no puede impedir. Dios Padre, muchas gracias. Luego también muchos lugares como Surani, Copusquía, Oruro, Potosí, luego Rurenapaquias, varios lugares, los hermanos también reuniéndose, piden, necesita iglesia, ministros. Dios Padre, también esta semana va a estar Israel, su familia ya llegó en Quimés, a través de como Pastor Marcelo
dándos una bendición ahí y predicando el Evangelio. Dios Padre, esta noche hemos escuchado eso. Nosotros encontramos nuestros marido verdadero. Encontramos nuestro dueño verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo solo ama a nosotros. Otros estafadores engañan a nosotros, aprovechas. Después de dar la salvación, dejó en la iglesia. Dentro de la iglesia Dios puso todas las cosas. Siervo de Dios, la palabra, la vida, la esperanza, la fuerza, la sabiduría, todas las cosas. Mi futuro, mi familia, mis hogares. Dios Padre, pero lamentablemente Satanás también, como engaña, hace ver solamente las situaciones. Luego, confiando en sí mismo, hace vivir lejos de la iglesia, lejos del siervo, lejos de la iglesia del Evangelio. Dios Padre, esa noche nosotros agradecemos. Luego los voluntarios están recibiendo entrenamientos. Guíe su vida, sus corazones. Aparentemente acá levantándose tempranos, luego cumpliendo horarios. Eso, su vida va a ayudar a ordenar la base. Entre las personas, reuniones, abriendo, expresando, testificando. Eso también va a ayudar en su vida. Pero Satanás tal vez engaña, confiando en sí mismo, alzando sus corazones. Luego no quiere hace ver, quiero vivir libremente, quiero levantarme donde yo quiero, cuando yo quiero comer donde yo, qué hora yo quiero. También mi vida es mi vida, yo quiero vivir. Aparentemente esa vida tiene mucha libertad, pero si otra parte, su vida, resultados diferentes. Dios, para esa noche agradecemos y dar la salvación. Luego dejar en la iglesia, como donde hay la vida, también siervo de Dios. Gracias a Dios, esta noche oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Sí, muchas gracias por la palabra de Dios. Y en esta noche, antes de terminar el culto, vamos a tener el tiempo de los anuncios. Y como primer anuncio tenemos el 27 y 28 de febrero tendremos la segunda versión. Esto, capacitación de conferencistas de email. ¿Sí? Eso es para todos. El 27 y 28 de febrero tendremos la segunda versión de capacitación de conferencistas de email. Los que quieren ser parte de esta capacitación pueden comunicarse con oficinas de la misión. Segundo anuncio, el 27 y 28 de febrero realizaremos seminario bíblico juntamente con la Iglesia Generación de Fuego. Esto con el expositor Pastor Juan Kim de la misión Buenas Nuevas, Chile. Hacemos la invitación a todos los hermanos a que puedan ser partícipes también de este seminario bíblico. El 27 y 28 de este mes de febrero, seminario bíblico con la Iglesia Generación de Fuego, con el expositor Pastor Juan Kim. Como tercer anuncio tenemos el 20 y 21 de febrero realizaremos seminario bíblico en el municipio de Quime con el expositor Pastor Andrés Lim. Este seminario bíblico tendremos en el municipio de Quime, en donde actualmente tenemos ya lo que es la iglesia de la misión Buenas Nuevas. Entonces, este 20 y 21 de febrero vamos a realizar un seminario bíblico en ese lugar, con el tema El secreto del perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento. Como cuarto anuncio tenemos del 22 al 25 de febrero tendremos el Global Camp de IYF con el expositor Pastor Oxo Park. Del 22 al 25 de febrero
tendremos el Global Camp de IVF con el pastor Oxopar. Espero que todos ustedes puedan también participar. Vamos a estar enviando los enlaces de la transmisión en todos los medios, ¿no? WhatsApp, Facebook y YouTube. Y también tenemos el Cunios Theology, abre las inscripciones para los nuevos estudiantes. Aquellas personas que quieran también expandir su conocimiento sobre la palabra de Dios. Aquí tenemos nuestro colegio, el Cunios Theology, quienes están aceptando las inscripciones para los nuevos estudiantes. Todos aquellos que quieran ser miembros, estudiantes de este colegio teológico, pueden hacer su llamado también a las oficinas de la misión. También hacemos un anuncio para aquellos que quieran entrar a ser nuevos seminaristas y aquellas personas, aquellos jóvenes, hermanos, personas mayores también, que sienten el llamado de Dios en su vida para anunciar el Evangelio y ser parte del seminario de la misión. No duden, ¿no?, en poder enviar su requisito, único requisito, que es primero tener la certeza de la salvación, después preparar su testimonio de llamamiento y también hoja de registro y testimonio de salvación. Todos esos requisitos pueden presentar a las oficinas de la misión. También tenemos el estudio bíblico de Pastor Oxopar de lunes a viernes en 2 horarios. De primer horario 7 de la mañana y segundo horario a las 9 de la noche. Estudio bíblico del Pastor Oxopar acerca del libro de los Hechos. Aquellas personas que están interesadas en estudiar este pasaje de la Biblia pueden estudiar juntamente con el Pastor Oxopar. También invitamos a todos los hermanos, todos los presentes, a que puedan visitar nuestra página web como www.misionbuenasnuevas.org.bo. Entrando a ese enlace, ustedes pueden visitar nuestra página web. Al mismo tiempo, en nuestra página ustedes podrán encontrar lo que es nuestra emisora online, Jerusalén Radio. También invitamos a todas las personas a que puedan escuchar también, no solamente a través de online, también nuestra radio, Jerusalén Radio, también se transmite a través del satélite Tupac Katari. Entonces ustedes, teniendo la antena satelital Tupac Katari, pueden sintonizarlos en la radio 25.0 y de esa manera encontrarnos, ¿sí?, con el nombre de Jerusalén Radio. Este satélite Tupac Katari ustedes pueden adquirirlo, ¿no?, en cualquier centro comercial donde puedan ofrecerlo y ustedes puedan escuchar en cualquier parte del país. No importa si ese lugar hay internet o no hay internet, con tal de que tengan su kit satelital, ustedes pueden tener la radio satelital a través de ese medio. Y también invitamos a todos los presentes a participar en nuestros cultos realizados en los idiomas de Quechua y Aymara también. Nuestros cultos generales que nosotros tenemos, a través de Facebook tenemos las horas piadosas de lunes a sábado, en las traducciones de Aymara y Quechua de 6 a 7 de la mañana en hora piadosa. También culto general de los domingos en Aymara y Quechua de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y también los cultos de la tarde del Pastor Juan Kim con las traducciones en Aymara y Quechua todos los domingos de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. También invitamos los días miércoles culto de oración, como es el día de hoy, de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche. Y también tenemos los días sábados el culto de los niños a través de la Escuela Bíblica Soñadores de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. De esa manera también invitamos a todos a que puedan ser parte de nuestras actividades de la Misión Buenas Nuevas.
Y eso sería todo por hoy. Y para finalizar, invitamos a todos los hermanos que nos siguen en todos los medios, Facebook, YouTube y Zoom, a que puedan hacer la oración de 2 en 2 o de 3 en 3, pidiendo, ¿no?, con toda la necesidad, con todo el corazón, pidiendo la gracia de Dios que nos ayude en todo este tiempo. Dicho esto, terminamos y muchas gracias.